Marcos tiene 10 años, estaba un día en el colegio en educación física, practicando una y otra vez, hasta que de golpe le salió el rondó flic-flac. Cayó de pie. Fue un momento, unos segundos de felicidad plena, lo máximo. Iba a ser parte del grupo elite de gimnasia del colegio. Ese momento fue solo un segundo, porque cuando él cae de pie, viene un chico un par de años más grande, corriendo con toda su fuerza, salta y le hace un tackle fuerte. Él cae, se levanta y se va. No siguió practicando ese día. No era la primera vez que se cruzaba con este chico. Este chico era el mismo que hacía que Marcos muchas veces no salga al patio del colegio en el recreo. Se quedaba en clase. Porque le pasó más de una vez que estando en el patio, este chico pasaba con un grupo de amigos, iba de atrás, le bajaba los pantalones y seguía caminando. Él pasaba de largo, se reía. Marcos se quedaba atrás. Se levantaba rápidamente los pantalones, pero lo que le costaba más cambiar era el rojo de sus mejillas. ¡Qué vergüenza! Me vio todo el colegio con los pantalones abajo. Él pasaba, sus amigos se reían, y Marcos por esto permanecía gran parte de los recreos contra la pared. Javier tiene 12 años. Javier vuelve agotado y cansado a su casa después de una mañana dura en el colegio, nuevamente. Esta vez pasó que estando en clase de inglés, el profesor le pide que se ponga de pie junto a su banco para resolver un ejercicio. Él ya nervioso y angustiado por no saber la respuesta, mientras tanto la clase empieza a gritarle una serie de apodos como mono, pailón y otros alusivos a sus orejas. Él se pone aún más tenso y en ese momento un compañero, el mismo creativo que había puesto gran parte de esos apodos, va de atrás y le baja los pantalones frente a toda la clase. En ese momento se pone muy nervioso, más que antes, su cara se pone también roja, sus puños cerrados, apretados, y mientras tanto toda la clase empieza a gritar y a hacer sonidos del reino animal. También eran parte de las burlas que él recibía. Es por esto también que Javier no es invitado a los desafíos de fútbol ni a las juntadas. ¿Cómo llevarlo? ¿Qué iban a pensar los rivales en el partido o qué iban a pensar las chicas en la juntada? No se podía, iban a ser todos como él. Mateo estaba a la salida del jardín, lugar donde un niño va a jugar, a aprender, divertirse. Y muchas veces su despedida de ese lugar era un chico de los primeros años de secundaria que pasaba con un grupo de amigos riéndose, se frenaba, lo encaraba y le pasaba el dedo por las cejas recordándole que no las tenía. Carcajadas, esto una y otra vez. Este chico se lo decía constantemente cada vez que se cruzaba con él, a la salida, en un recreo, siempre generando risas en sus amigos y muchas veces en los amigos de Mateo también. Y sí, ese chico que hacía que Marcos permanezca mucho tiempo contra una pared, que Javier no disfrute de su almuerzo por el cansancio, la fatiga que le generaba ese desgaste de estar una mañana completa en el colegio, y el chico que hacía que Mateo llore por su ausencia de cejas, era yo. Para mí, Javier era una persona nada copada, muy distinta a mí, era un boludo. Marcos, no tengo idea ni quién era, ni me importaba saber qué hacía de su vida. Y Mateo no tenía rostro
ni sentimientos, ni cara. Me daba igual. Por suerte, mi relación con estas personas no se quedó ahí, en la indiferencia. Primero fue Javier. Javier se dio cuenta que yo por ahí no estaba contento con estos roles y un día se me acerca y, me encara y empezamos a hablar. Él me contó que él no era solamente un par de orejas grandes. Él me contó que él sufría con estas mismas risas que yo disfrutaba. Este cambio de perspectiva fue muy fuerte. Javier tuvo la valentía de encararme, de abrir su corazón conmigo, y eso hizo que mi corazón se abriera hacia los demás. Después empecé a ir con él a una serie de charlas sobre virtudes, valores, y a visitar un hogar de ancianos. Y cuando ya había más confianza, un día voy a plantearle un poco el tema de las heridas pasadas, a pedirle disculpas por todo lo que le había hecho. Él me las acepta, pero me dice algo más, todavía más sorprendente para mí. Me dice, mira, muy bien, yo sufrí todo esto, pero siempre te vi a vos como la víctima. Él siempre supo que el del problema no era él, que no hacía nada, que el problema era mío, que no era consciente de cuál era el modo de tratar a los demás. Y con esto, Javier atravesó el camino de la paciencia, camino propio de quien tiene una sensibilidad y un conocimiento sobre un tema más que otra persona. Y este camino de la paciencia solamente se puede transitar con la disposición interior del perdón. Javier lo logró y con esto me enseñó muchísimo. Marcos iba al mismo grupo que Javier. Un día llegó, viernes a la noche, llega y me vio apoyado contra el marco de una puerta, tranquilo. Pensó, ¿qué pasó? ¿Qué hace este tipo acá? Un lugar donde había charlas sobre virtudes. Le sorprendió muchísimo, le chocó, le quedó marcado. Estos recuerdos de esa noche me los contó él después con lujo de detalles. En ese momento, Marcos acepta y empieza a creer que existía la posibilidad de un cambio. Se sorprendió de verme tranquilo, hablando con gente. Primera vez que no me veía como un depredador. Y después, hablando con él, me dijo que a él no le preocupaba tanto lo que yo le hacía a él, sino que él sufría más cuando veía que molestaba a otros. Y yo aprendí muchísimo de su ejemplo, de su preocupación por los demás, que a pesar de que yo tengo mis problemas y quizás sufro por lo mismo, me preocupa más todavía que le pase lo mismo a otro. Bien, Marcos creyó en ese cambio y me ayudó muchísimo, una persona buenísima. Un día estábamos hablando y de golpe se le escapa una sonrisa leve, una mirada pícara. Le pregunto, ¿qué pasa? Dice, no, es que estaba pensando que yo antes te odiaba a vos, no te podía ni ver. Y ahora estamos acá hablando, te puedo compartir mis preocupaciones, siento que me escuchás, me ayudás con palabras, me acompañás con obras. Wow. Marcos creyó en ese cambio y me dio esa oportunidad. Y después me ayudó muchísimo porque el darse cuenta de esto es un primer paso necesario, pero es solo un primer paso. Y Marcos me ayudó por ahí a profundizar en esa sensibilidad, avisándome con mucha paciencia y alegría cada vez que me iba al pasto. Cada vez que me surgió una iniciativa que podía hacer que alguien se sienta dejado de lado o que alguien se sienta mal con eso, una vez, otra, hasta que de a poco fui ablandando este corazón. Bien, entonces Marcos me ayudó muchísimo a ser mejor. Y después vi lo bien que me habían hecho a mí estas charlas y me metí a coordinar un grupo de chicos.
de 10 años, 11, yo tenía 17. Y sí, ahí apareció Mateo. Mateo es una persona muy divertida. O sea, rápidamente nos hicimos muy compinches. O sea, de verdad nos cagábamos de risa. De hecho, teníamos un saludo especial que duraba como 1 minuto. O sea, los chicos que él llegaba y los chicos que venían atrás de él ya ni me saludaban. Seguían de largo porque yo empezaba con Mateo todo el saludo, que todavía me lo acuerdo. Espero que él también. Y bien, un día estando ahí, a la salida de este lugar, desde la puerta me llama una madre. ¿Vos sos Pancho? Yo en ese momento inflo el pecho, sonrisa, me empiezo a acercar hacia la puerta, porque en ese momento las madres o los padres que van a buscar a los chicos en general te agradecen por dedicarle este tiempo a sus hijos y te hablan de la importancia de esta tarea de ayudar a que sean mejores personas. Entonces yo llego con una sonrisa y ella en ese momento se lleva la mano a la frente y me dice, no sabés lo que sufría Mateito por vos. En ese momento cambia mi cara y me explica me dice, Mateo llegaba y me preguntaba el por qué. Mateo le preguntaba el porqué de su ausencia de cejas. Pero en realidad la pregunta en su interior era, ¿por qué existen personas como esta? ¿Por qué existe tanta crueldad? Y yo ahora me pregunto, ¿por qué a veces soy tan indiferente que no hago más que ver los defectos de los demás, las diferencias? ¿Y por qué soy tan insensible que se los hago saber? Entonces Mateo primero me hizo, por medio de su mamá, enfrentar el porqué, meterme hacia adentro. Después, hablando con Mateo, me di cuenta que él sí tenía un rostro, que sí tenía sentimientos en los que se podía leer el sufrimiento, la tristeza, la bronca. El problema era que yo era analfabeto. Y Mateo me reconoció que le costó muchísimo acercarse, de hecho incluso en este ambiente que era sano, o sea, al verme ahí elegía otras charlas, se iba con otros tutores, hasta que de a poco se dio lugar a dar segundas oportunidades, olvidar, dejar pasar. Me enseñó el valor del perdón, enorme, con 10 años. Mateo ahora tiene sus cejas perfectas. En 2016, la familia de Mateo iba en un auto y tuvieron un accidente fuertísimo. Falleció su papá y su mamá, Mónica, una mujer excelente, esa mujer que en la puerta de ese lugar me dio un golpe duro de enfrentarme con esa realidad, con ese salir de mí mismo, mirar hacia afuera, porque hasta incluso en esa etapa en la cual yo ya estaba en una posición quizá de dar o de ayudar, fui contento a que me reconozcan algo bueno que estaba haciendo. Y ella me dio un golpe de realidad y me dijo, no, mira, ojo, todavía hay cosas que todavía están ahí atrás y que ya pasaron. Mónica, una excelente madre que crió a 4 excelentes personas. Bien. Y a partir de esto pienso que nadie se merece ser maltratado, no tenemos derecho a burlarnos de los demás, que nadie sufra por culpa de otro. Pero bien, a partir de esto que me dijo Mónica, me puse a pensar de que en ese momento yo buscaba ser alguien por medio de lo que hacía con los demás. Buscaba mayor seguridad o aumentar mi autoestima, que si necesitaba de eso para elevarse quiere decir que estaba bastante abajo. Y bueno, pienso que hoy también me define lo que hago por los demás, pero con un giro y un cambio de perspectiva. El centro ya no está puesto tanto en mí, sino que a la hora de vincularnos está bueno que el centro esté en la otra persona, que si me involucro y me vinculo en la vida de otro, que sea para mejor de esa persona, para buscar lo mejor para la otra persona. Bien, es muy importante que seamos mejores personas para generar este cambio, para
derribar esa indiferencia por medio de la búsqueda de penetrar realidades, comprender, con el fin de enriquecer biografías y hacer de la vida de los demás un despliegue de todas sus potencialidades. Porque cuando yo hablaba con estas tres personas, algo que coincidía en sus discursos era que los hacía sentir impotencia. Y eso no puede ser, o sea, nuestro encuentro con los demás, nuestra vida tiene que ser luz para los demás, que ilumine y que motive la aceptación de lo propio y a partir de eso un despliegue de la propia potencialidad y no la impotencia. Por último, quiero plantearles un desafío que es el de querer a todos. Pienso que a lo largo de nuestra vida, en el día a día, nos cruzamos con un montón de personas. Pienso que existen dos tipos de rostros. Pensemos cómo vemos a los demás. Por un lado existen rostros amables, alegres, gente que se te acerca, te mira a los ojos y te pregunta ¿cómo estás? A esos los queremos y es fácil quererlos. El desafío está en otros rostros que son los inoportunos, los pesados, los egocéntricos que vienen y solo te hablan de ellos, el que te cae mal, el que habla mal de vos y después se te acerca. El desafío está en querer a estos rostros, a los que son distintos, y no ver el defecto en los demás. Piensen, pongan caras, pongan nombres a este segundo grupo de personas, a ese hermano con el que te peleás, a esos padres que quizá no te comprenden o no están presentes, a ese compañero que te pide incansablemente, a ese chico del colegio que era insufrible. Marcos, Javier y Mateo lo lograron conmigo. A mí todo esto me cuesta un poco más y es como si fuese una especie de resaca de la burla. Gracias.